Bueno, pues nada, bienvenidos, buenas tardes a todos. Y vamos a comenzar una nueva terapia de grupo en esta ocasión. Como es algo que puede afectar a todos en general, no solamente a los pacientes, sino a las familias, a los familiares, pues hoy vamos a hablar sobre la autoestima. Vamos a ver, pero lo primero, ¿qué es la autoestima? ¿Cómo se puede definir la autoestima? La autoestima es sencillamente el aprecio a sí mismo, el gustarse, el quererse, el confiar en uno mismo, el valorarse. En definitiva, tener un autoaprecio, tener un buen concepto de uno mismo. Esto, pues como podéis comprender, la autoestima es una de las habilidades sociales más importantes. Es una de las cosas que se van a desarrollar a lo largo de la rehabilitación, de las terapias de grupo. O sea, se van a hacer, por decirlo así, sesiones en las que va a crecer el concepto que se tiene de uno mismo. Claro, hay muchas fuentes que alimentan la autoestima, fuentes internas, tanto si se considera que es una fuente interna el cuerpo, como del funcionamiento mental. Dentro del cuerpo hay muchos aspectos que pueden también configurar o alimentar la autoestima. En general, un cuerpo armónico, con salud, con buen funcionamiento, es un cuerpo que facilita o alimenta la autoestima, naturalmente. Por el contrario, un cuerpo con irregularidades, con anomalías, con deficiencias, con enfermedades, con desequilibrios de salud, por el contrario, alimenta lo que podríamos llamar la autoestima negativa. Autoestima quiere decir aprecio, pero claro, cuando no hay aprecio, entonces hablamos, aunque no es exactamente eso lo que queremos decir, hablamos de autoestima negativa. Si hay estima, digamos que normalmente hablamos de la estima positiva. Bien, es muy importante que entendamos que para ir por la vida, para relacionarnos con solvencia, para relacionarnos con determinada eficacia o con determinada garantía de que vamos a llevar a buen puerto nuestras negociaciones o nuestras conversaciones o nuestras relaciones o nuestro trato con los demás, es importante, como decía, aprender a fomentar la autoestima. Evidentemente hay una cosa muy importante, ¿no? Que en el caso vuestro, ya aplicando este concepto a la adicción y a la rehabilitación, pues podemos decir con una fórmula muy clara que la adicción resta autoestima y que la rehabilitación la repone. Fijémonos en cómo va evolucionando la autoestima en una persona que va a ser adicta. Vamos a hacer una especie de historia natural de la autoestima a lo largo de la vida de la persona que tiene un problema de adicción. Para empezar, la persona que va a tener una adicción tiene la autoestima bastante baja. A veces simplemente se empieza a tener conductas evasivas o impulso evasivas que luego se van a hacer adictivas precisamente para intentar mejorar la autoestima. Fundamentalmente para mejorar la autoestima en dos aspectos diferentes, ¿no? En el sentido de la relación social, en cuyo caso es más frecuente que se recurra al alcohol, o el poder social, el estatus social y económico, en cuyo caso la persona acude con más frecuencia al juego de azar. Bien, fijaos que se empieza a beber o se empieza a jugar para mejorar una autoestima baja, que ya de serie, o de desarrollo, o de educación, o quién sabe si de genética, por algunos factores que os puedo contar, os puedo explicar. La persona con autoestima baja tiene más propensión a las adicciones que la persona con una buena autoestima. La persona con una buena autoestima es una persona segura de sí misma. Por el contrario, la persona con baja autoestima es una persona insegura,
y que algunas veces necesita de conductas evasivas para buscar esa seguridad o esa estabilidad que le falta por vía natural, por razones de su propio desarrollo natural. Por lo tanto, aquí tenemos a alguien con baja autoestima que busca en la adicción o en la conducta evasiva un refuerzo a su autoestima. Imaginémonos que un joven es tímido, tiene una timidez social, tiene una timidez patológica para relacionarse con la gente, para integrarse en la sociedad. Bueno, pues este joven o esta joven experimenta que con el consumo de bebida mejora su autoestima, o mejora su audacia, o su atrevimiento, o su decisión, o su sentimiento de valía, porque el alcohol, por ejemplo, pues estimula los sentimientos de valía de la persona, aunque sea de una manera artificial y efímera, o sea, falsa en definitiva. Bueno, pues bien, imaginaos que esta persona, este joven o esta joven, beben y se encuentran de repente con que ese estado de timidez que tenían como que se enmascara, se diluye, desaparece casi. Aquí tenemos a un potencial alcohólico. Aquí tenemos un potencial adicto. Imaginémonos, por el contrario, en otro orden, a un joven o a una joven con mucha ambición, con una ambición desmedida, de poder, principalmente, de poder y de tener. Sí, tiene una ambición desmedida, pero en cambio no tiene los medios. Le falta paciencia, por ejemplo, para hacer unos estudios o para cimentar mejor su capacidad laboral, y entonces pues puede buscar atajos para intentar conseguir eso que por sus propios medios naturales parece que no está favorecido suficientemente para conseguir. Y va a buscar en el juego lo que no puede encontrar en la vida, lo que no ha sabido encontrar en la vida. Y se pone a jugar con la aspiración, con la ilusión, con la fantasía de que el juego le va a resolver. Algo así como lo que decíamos anteriormente de la timidez con el alcohol. Entonces estamos viendo cómo la gente normalmente busca las evasiones, las conductas evasivas, para potenciar, para reforzarse en su autoestima, en su seguridad personal, en su confianza en sí mismo, en su capacidad para planificar un futuro de poder o de tenencia o de poderío económico. La gente busca en estas conductas lo que no tiene, lo que no alcanza a desarrollar por vía natural. Y sin embargo, ¿qué ocurre con estas personas que buscan en las evasiones un crecimiento artificial o rápido de su autoestima? ¿Qué ocurre? Pues que no solamente no mejora su autoestima, sino que se ven, a poco que se desarrolle la dependencia en ellos, se ven abocados al hundimiento nato de su autoestima, al hundimiento superlativo de su autoestima. Se quedan sin autoestima. Porque además de lo que habían primeramente desarrollado en cuanto a falta de autoestima, ahora se encuentran que se han equivocado de camino para mejorar la autoestima. Han errado el tiro. Como cuando una persona tiene una bala en la recámara y se enfrenta a otra persona que también tiene otra arma, y entonces pues tienen un duelo, sostienen un duelo, a ver quién da primero, y la persona que va a disparar ve que no dispara la bala, sino que ha disparado en falso. Pues obviamente no solamente es que haya errado el tiro, sino es que ni siquiera le ha salido de dentro de la bala, de la recámara, porque el revólver no tenía la bala. Bueno, pues esto mismo ocurre un poco con las adicciones. Las personas que sufren adicciones se sienten hundidas en su autoestima, como timadas, como frustradas, decepcionadas de estos caminos de superación artificial, como digo, rápida, sin esperar
al esfuerzo, sin esperar al tiempo, de modo que claramente se encuentran con que su autoestima no solamente no ha mejorado, sino que se les ha hundido. Bueno, pues bien, ¿qué significado tiene o puede tener la rehabilitación para estas personas que han perdido de camino hacia el vacío, han perdido su autoestima? ¿Qué significa la rehabilitación? ¿Qué significa la terapia para ellas, para estas personas? La recuperación de la autoestima, el renacimiento de la autoestima y consiguientemente la mayor seguridad en sí mismo y consiguientemente la perspectiva más relajada de cara al futuro, porque las personas que tienen un problema de adicción ni siquiera tienen capacidad para perfilar, para hacer una prospección de futuro. No saben cómo hacer, están instaladas dentro de un presente asfíctico, opresor. No saben salir de ese presente, ni pueden pensar en el futuro y a veces ni siquiera tampoco pensar en el pasado. El pasado les resulta gravoso, desagradable, infausto, y en el futuro no quieren pensar porque se asustan.